Pero muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo aquí en Familia Amistad y estar con ustedes. Para mí es un verdadero privilegio y también es un gran compromiso, porque hacía tiempo que no me sentía nervioso antes de subirme a compartir y le doy gracias a Dios por eso, que todavía venir a Amistad de Hermosillo después de tantos años sigue siendo para mí una responsabilidad muy fuerte de hablar lo que Dios quiere, de decir lo que Dios quiere, no las ideas mías nada más, sino que realmente sea algo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Así que les agradezco por la invitación. Los que no me conocen, porque ya son muchos los que no nos conocen, yo soy Martín Magallán. Mi esposa anda de abuela porque mi nieta anda aquí, entonces se la lleva con los niños. Y como mi esposa es del tamaño de ella, pues parece niña, pasa desapercibida ahí y no pasa nada. Tenemos 30 años, o vamos a cumplir 30 años ahora en junio, de estar dirigiendo Amistad Cristiana en Agua Prieta. Hace 30 años que se fundó. Yo cumplo 60 años este año, aunque no parece. Mi cuerpo lo siente, pero gracias a Dios que durante todo ese tiempo hemos estado viendo a Dios hacer lo que Él quiere, ¿sí? Ese es el chiste de nuestra vida. Así que yo quiero hacer una pequeña oración ahorita para poner esto en manos de Dios y que su palabra realmente nos transforme. Padre, te doy gracias, Señor, por este domingo. Gracias, Señor, por la familia Amistad, que ha sido, Señor, la bendición más grande que ha llegado a nosotros después de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que has hecho, pero, Señor, te doy gracias por lo que viene. Gracias por los planes que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Y, Señor, gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, la cual establecemos en esta mañana en cada corazón, Señor, para que tu palabra caiga en un corazón que pueda dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mire, le quiero hablar esta mañana de algo que estoy viviendo, porque no tiene caso hablar de teoría si no lo estás viviendo. Ya te vi, Chiefs. No tiene caso de hablar cosas que no las está uno viviendo. Eso lo aprendí de Carlos desde hace mucho. Y te quiero hablar del título bien simple, es el plan de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes para su vida? Levante su mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen planes para su vida? ¿Cuántos empezando el año hicieron un plan? Los que empezaron el año diciendo que iban a comer saludable, yo sé que el 99% ya no lo está haciendo. Pero había un plan de por medio. Pero lo interesante es saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo quiero ir a Proverbios, el capítulo 19, en el versículo 21, dice algo que me llama mucho la atención. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras. Fíjate qué suave. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero la otra parte es el chiste. Pero el propósito del Señor prevalecerá. Tú puedes hacer el plan que tú quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Le puse el título del plan de Dios porque si les hubiera dicho de lo que se trata, ni yo mismo hubiera querido compartirlo, porque se trata de meternos bajo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto es algo muy difícil, porque nosotros tendemos a creer que la voluntad de Dios es que todo el tiempo nos vaya bien y que no pasemos por ningún sufrimiento y que todo sea color de rosa. Pero cuando te das cuenta que el plan de Dios no es ese, le sacamos a hacer lo que Dios quiere. Lo interesante es que el plan de Él va a prevalecer. Mis planes van a tener que ajustarse a los de Él si yo quiero llegar a ver lo que Dios tiene para mí. Entre más tiempo yo dure sin ajustarme al plan de Dios, más tiempo voy a estar batalla, ¿verdad que sí? Entonces nosotros necesitamos buscar hacer los planes de Dios. Quiero leer otro versículo, Salmo 33, versículo 11, dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados.
¿Sabe cuál es el plan principal de Dios o el designio principal de Dios para nosotros? Que pasemos la eternidad con Él. Por eso vino el plan de Cristo, el plan B, para que pasemos la eternidad con Jesús. Y eso es todos, vamos para allá, los que hemos recibido a Cristo, sabemos que vamos a llegar ahí. Pero dentro de ese plan maestro está su perfecta voluntad, con la que tú y yo tenemos que vivir el tiempo que estemos aquí en la tierra. Hace poco, ha sido unos años de mucho esfuerzo, de escasez económica, de estar levantando un negocio sin fondos y estar batallando, ya se los he platicado en otras ocasiones, y a veces parece que en lugar de ir saliendo, como que te vas metiendo en más problemas y como que cada vez más difícil y bueno, montones de cosas así. Y entonces yo estaba orando y le decía, Señor, así como si fuera Jesús en el Getsemaní, Señor, es que tú nos diste este negocio, es que tú lo confirmaste de muchas formas. Carlos me lo había dicho, híjole, hace un montón de años. Hubo confirmación tras confirmación. Señor, yo sé que no puede fracasar porque tú, Señor, y estaba orando yo bien santo. Y de repente llega un pensamiento a mi mente y me dice, ¿y qué tal si yo quiero que fracase? Y ahí se me doblaron las corvas. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo no me quiero revelar a la voluntad de Dios, pero le tengo miedo a la voluntad de Dios. Le saco entrar a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le saco a ese caminar que ya lo hemos vivido en otras ocasiones, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Ahora, hay algo que está detrás de todo esto. Dice Jeremías que los planes de Dios son de bienestar y no de maldad, ¿no? De calamidad, perdón. Eso es lo que dice, sus planes son siempre buenos. Pero ¿y qué tal si esos planes buenos contradicen mis planes? Y ahí es donde está el chiste. Por eso la Biblia nos enseña algo, que nosotros debemos de identificar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y nos dice la Biblia cómo hacerlo. Ya saben dónde está, Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, fíjate bien esto, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjate que no dice mejora en la forma de pensar, dice deja que Dios transforme tu manera de pensar. Yo puedo mejorar mi manera de pensar con muchos consejos, sabiendo mucha Biblia, puedo mejorar, pero hasta que no permito que Dios transforme mi manera de pensar, mis pensamientos jamás se van a alinear a la voluntad de Dios. Si yo no soy transformado, no voy a alcanzar a darme cuenta que en donde estoy ahorita estoy en la voluntad de Dios, o en donde estoy ahorita ando fuera de la voluntad de Dios y necesito encauzarme a lo que Dios me está enviando, a lo que Dios quiere para mí. Ahora, ¿por qué es necesario conocer la voluntad de Dios? Sabemos que nos vamos a morir, nos vamos a ir al cielo. O sea, si somos hijos de Dios, nos vamos a morir y ir al cielo. Pero ¿y aquí en la tierra qué ondas? ¿Qué va a suceder con nosotros aquí? Miren, acabo de escuchar a un hombre decir esto y me pareció importantísimo. La iglesia se ha convertido en estos tiempos en una iglesia que solamente busca y ve las promesas de Dios. Pero se le ha olvidado a la iglesia que para alcanzar las promesas de Dios tenemos que pasar por los procesos. Los procesos son difíciles, los procesos son dolorosos, los procesos son algo que no queremos pasar por ellos. Te doy ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto estaba en un proceso para llegar a la tierra prometida. Lo triste de ese proceso, porque era duro, era difícil, imagínate 40 años viviendo en tiendas y
sin bañarse más que de vez en cuando, comiendo lo mismo todo el tiempo. Era un proceso difícil para alcanzar una promesa de Dios, una tierra que abunda leche y miel, ¿sí o no? Pero estaban en el proceso. ¿Cuántos de los que salieron de Israel llegaron a la tierra prometida? 2 hombres marca la Biblia, Caleb y Josué, que fueron los únicos que tuvieron la fe para creer que a pesar de lo difícil que se veía la tierra prometida, porque la tierra prometida tenía gigantes, tenía esto, tenía aquello, estaba invadida por montones de cosas, pero ellos tuvieron la confianza de creer que si Dios se los había prometido, ellos podían pasar por el proceso hasta obtener la bendición que Dios les había prometido. Y miren, fue tan así que Caleb a los 80 años estaba conquistando su tierra, ¿sí? Entonces, ¿le sacamos o no le sacamos nosotros la vuelta al proceso de Dios? La promesa de Dios, ¿dónde está? Miren, si cruzaras por las aguas, ¿qué es eso? Si pasaras por el fuego, ¿quién está contigo? Durante el proceso Dios va contigo. Si tú no puedes ver que el proceso en el que estás ahorita es bajo la voluntad de Dios, mi amigo, le sacas la vuelta al proceso y te quedas como se quedó casi toda la gente del pueblo de, bueno, todos los que salieron de Egipto antes de llegar a Israel se quedaron en el desierto, porque le sacaron la vuelta a lo difícil del proceso. Y cuando estás en esos procesos, yo me lo tengo que estar hablando esto para mí cada ratito, porque ya no se sabe lo duro sino lo tupido, ¿eh? Golpe tras golpe tras golpe. Tenemos meses sin que entren trabajos buenos. Bueno, usted sabe cómo está la economía. Entonces volteo para arriba y le digo, Señor, ¿le saco? No, yo mejor me quedo. O busco cuál es su voluntad. ¿Qué necesito cambiar ahorita? ¿Qué necesito hacer ahorita? Cuando Dios empieza a mostrar su voluntad, pueden pasar, o pasan más bien, 2 cosas. La primera, la normal, la natural, es que me resista a su voluntad. ¿Sí o no? Dios sabe que nos vamos a resistir. Cuando Dios le habló a ¿cómo se llamaba este hombre? Mira, se me fue el nombre, Jonás. Sí, cuando Dios le habló a Jonás y le dijo que fuera a Nínive, ¿qué hizo Jonás? Se resistió. Y en la resistencia que se opuso, agarró para otro lado. En lugar de agarrar para Nínive, agarró para Tarsis. Y en lugar de hacer, se subió a un barco. ¿Y qué pasa en la resistencia que estaba teniendo este hombre? Entre más tiempo duraba resistiéndose a hacer lo que Dios quería, ¿qué iba pasando? Se iba cayendo en más y más conflictos y problemas, ¿sí o no? Y fue caminando y ahora ya náufrago, lo tienen que echar al agua, ahora se lo traga un pez, 3 días y viene y lo vomita y sigue batallando, pero a fin de cuentas una bendición, porque 120,000 personas fueron salvas, porque a fin de cuentas terminó haciendo la voluntad de Dios. Pero entre más tiempo te resistas, más tiempo sufres, ¿sí? Es lo natural que me resista. Mire, Juan el Bautista no nada más se resistió, sino que quiso convencer a Jesús de que el que tenía que bautizarlo era Jesús, no él. Y él sabía, él había profetizado, había hablado de que Jesús vendría y que él vendría a bautizar con fuego. Sabía con quién estaba hablando, pero dice la Biblia, pero trató de convencerlo de que el que debía de ser bautizado era Juan. ¿Lo hemos hecho nosotros, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa cuando estamos resistiéndonos? ¿Está mal? No. El problema es llegar a la rebelión, ese sí está mal, pero la resistencia es algo natural. Moisés, cuando Dios le habla en la zarza, empieza con un montón de preguntas que van de acuerdo a la resistencia, ¿sí o no? Señor, si yo no sé hablar, y Señor, ¿y quién va conmigo? Y Señor, que si no quieren, y Señor, que si esto. Y Dios le está diciendo, yo te voy a usar a ti, tú eres el que va, pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? Se está resistiendo, pero no se revela. Como los niños, ¿no? Cuando tú le das una instrucción a un niño,
¿Qué viene primero? Ahorita está nuestra nieta en la etapa de la rebelión con ganas, ¿sí? Más que está embarazada Lilian y pues ya viene la competencia, entonces ella está, todo lo que le dicen es ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué esto? ¿Está mal que sea ella que se resista? Le voy a decir algo, no está mal resistirte, hay bendición en la resistencia, porque eso te hace seguir hablando con Dios. Te hace preguntarle a Él, acláramelo tú, Señor, dime tú por qué tengo que... Y está bien. Problema fuera que mis hijos dejaran que la niña se resista tanto a que haga lo que ella quiera. Entonces estamos echando a perder la vida de nuestros hijos porque los estamos dejando que se rebelen. Tú y yo nos rebelamos contra la bendición, contra la voluntad de Dios, cuando la empezamos a cuestionar y cuestionar y cuestionar y a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos. Y por si es tanto de Dios, ¿por qué no me tengo que batallar tanto? Y si fue como lo que sale la gente diciendo, si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente muere de hambre? Montones de tonterías de esas. Pero a veces las estamos haciendo nosotros. Y empezamos ahora a rebelarnos, a quejarnos. Y en lugar de estar viendo que a pesar de la dificultad del proceso, su mano siempre está conmigo. Siempre me va sacando adelante, no como yo quiera, es como Él quiere, porque estamos en medio de un proceso. ¿Está conmigo? Entonces, cada quien en su lugar, cada quien. Carlos tiene un dicho que me gusta mucho: nadie sabe lo que pesa el saco más que el que lo carga, ¿verdad? Entonces, así es, nadie sabe cuál es el proceso de cada quien, pero todos estamos pasando por uno. Yo pensaba que a mi edad yo ya podría retirarme, ya podría... No, dice el Señor que como hasta los 80 años, como Caleb, por ahí más o menos voy a andar. Sí, yo ya pensaba que me iban a estar manteniendo mis hijos para este tiempo. No funcionó. Dios no quiso. Ahora, la resistencia es buena también porque Dios no quiere hijos que sean sumisos. Dios quiere hijos que sean fieles. Es diferente. La sumisión, la iglesia la ha exaltado tanto que te tienes que someter y te tienes que someter y que te tienes que someter a quitarle la individualidad a la persona, cuando Dios lo que quiere es que a pesar de lo que piense, yo siga siendo fiel con Él. Entonces no tiene nada de malo resistirte, lo que tiene malo es rebelarte. ¿Está conmigo? Bien. ¿Cuál es la otra parte de esto? ¿O qué sucede? Le voy a decir por qué siento yo que me resisto a Dios. O que puedo caer en la rebelión con Dios. Porque hay incredulidad, hay orgullo. Cuando yo me rebelo a la voluntad de Dios es porque sigo creyendo que mis planes todavía son mejores que los de Dios. Eso es arrogancia. Y yo sigo batallando con esas cosas. Después de tantos años tengo que enfrentarme con ese Martín cada rato, hasta que tienes que doblegarte. Sí, te digo, entre más te resistes, más duele, pero no caigamos en la rebelión. ¿Cuál es la otra cara? Amar el plan de Dios. Y es bien difícil. Es bien fácil decírtelo, pero es bien difícil vivirlo. ¿Qué me lleva a mí a que pueda amar el plan que Dios tiene para mí? Dice el Salmo 145 en el versículo 17. Salmo 145, 17 dice: el Señor es justo en todo lo que hace. ¿En cuánto? Lo que tú estás pasando ahorita, ¿hay un Dios justo que te está respaldando? ¿O ya no está Dios contigo? Pero es que estás batallando mucho, pobrecito de ti. No te alcanza para irte a los tacos de Armando's. ¿Sí? Estás batallando mucho. Es que Dios es injusto. Hubo una vez un hombre que había sido pastor, que estuvo en la Amistad de Agua Prieta un tiempo, como unos 4 o 5 años. Y al final, ya cuando se iba a ir, cuando ya lo fui, mejor dicho, que se despidió, llega conmigo un día y me dice: es que Dios ha sido bien injusto conmigo. Yo tanto que le he servido y ahora mi mujer se quiere divorciar. Pues tienes 5 años aquí sin trabajar, mi amigo. ¿Cómo no quieres que tu mujer se divorcie? O sea, te han mantenido por 5 años.
Ya no quiso volver a la congregación, no sé por qué, pero ya no volvió. Pero a mí me llamó tanto la atención que un hombre que había sido pastor de instituto bíblico llegara y me dijera que Dios es injusto. Qué impresionante llegar a pensar así, ¿sí o no? Qué injusto Dios por lo que tengo que pasar, por lo que tú tienes que pasar. Eso es justo lo que tú necesitas para alcanzar el propósito de Dios que no cambia nunca. No le saques, ¿sí? Y te lo digo a ti. ¿Por qué? Porque es injusto a veces pasar por lo que estamos pasando. Ahora, termina ese versículo diciendo, aparte de que el Señor todo lo que hace es justo, está lleno de ¿qué? De bondad. Está lleno de bondad. ¿Por qué puedo yo amar la voluntad de Dios? El plan de Dios, el consejo de Dios, son las mismas cosas. ¿Por qué puedo yo amar esto? Porque puedo amar al dueño de los planes. Porque entre más conozco yo al dueño de los planes, más puedo confiar que su bondad y su justicia siempre están conmigo. Me encantó la oración como empezó ahorita en la mañana Emanuel, hablando lo que dice la Biblia, de los planes que Dios tiene para nosotros, de bienestar, los planes que tiene, que la bendición siempre me perseguirán. Estuvo hable y yo decía, gracias Señor, y sí es cierto. Y no es para convencerme, es la verdad, es lo que Dios quiere, que nosotros amemos el plan. ¿Sabes dónde conoces más a Dios? En los ríos, en las llamas, donde no te anegan, donde no te ahogas, donde no te queman. Ahí te vas dando cuenta del carácter de Dios. Por eso el proceso es tan importante, porque si no, no podemos soportar la bendición o la promesa que Dios tiene para nosotros si no pasamos por el proceso. ¿Está bien? Ahora, les voy a decir 3 cosas de cómo le puedo hacer para aceptar la voluntad de Dios. Ya te dije la principal, deja que Dios transforme tu mente. La segunda, ama lo que es Dios. Esas son las generales, pero ahí te van 3 llavecitas que puedes practicar todos los días. Número 1, rendirte en oración. Sí. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y sabía lo que él venía, él conocía perfectamente la voluntad de Dios para él. Él sabía lo que significaba, no el dolor que iba a ser traspasado, eso pues se lo imaginaba, pero imagínate lo que era la única vez en la historia o en la eternidad que Jesús y el Padre tuvieron que apartarse verdaderamente. Ese era el dolor más grave por el que tenía que pasar Jesús, cuando lo tiene que abandonar el Padre, ¿sí? Era lo terrible para él. Pero él estaba ahí en el Getsemaní y ¿qué le decía? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya, Señor. El Señor mismo lo puso en el Padre Nuestro. Sí. En el Padre Nuestro, Mateo 6:10 dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Yo necesito meterme a orar y decirle, Señor, yo no te quiero, ya no me gusta el proceso, pero que sea tu voluntad y no la mía. Dame fuerzas para seguir adelante. Sígueme siendo, como dice la Escritura, el débil diga, fuerte soy. Soy débil, Señor, necesito que tú me sostengas. Señor, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en oración empiezas a rendirte a la voluntad de Dios. Segunda llave, hay que confiar en Dios plenamente. También esto es parte del proceso. ¿Por qué? Porque yo he visto que Dios hace cosas imposibles. Lo hizo hace unos años atrás aquí, lo ha hecho en mi vida. Cuando me estrellé en la moto parecía que se iba a acabar, cuando me operaron del estómago, que todo el mundo me daba por muerto, pero yo tenía una confianza, porque si Dios me hubiera querido matar, ¿para qué me da el dinero para esa operación o para comprar la moto? Entonces quiere decir que todavía aquí podemos andar, ¿no? Y sigo en la moto, sí. Pero hay que confiar en Dios en esto. Dice Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento,
busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué padre, ¿verdad? Qué padre cuando confiamos a Dios. Él nos muestra qué es lo que sigue, qué camino debo de tomar. Su voluntad está marcada, se va a cumplir. Yo no me quiero seguir resistiendo o rebelando ante ella. Mejor me someto, mejor la amo y mejor la busco. ¿Para qué? Para caminar por donde Dios quiere. Y la tercera llave es esto: hay que aprender a obedecer la palabra de Dios. No que aprendamos la Biblia, sino obedecer lo que dice la Escritura. En Santiago nos dice que no solo escuchemos la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Mira, cuando yo pongo en práctica lo que dice la palabra de Dios con el diezmo, no lo debo de hacer por obligación, dice la Escritura. ¿Sabe por qué debo de diezmar yo? Por la misma razón que Dios no quiere que esté sometido nada más, porque soy fiel, nada más. No más porque soy fiel a la palabra, no por ver cuánto me va a tocar de vuelta. Porque ser fiel, yo tengo que traer lo que no me pertenece y dárselo al Señor. Así es. Entonces, ¿por qué debo de perdonar a mi mujer tantas veces? Y usted no puede contestar eso porque no ha vivido con ella 37 años. Pero la Biblia dice que la tengo que seguir perdonando hasta 70 veces 7. Yo creo que yo ya ahorita voy como en 127, por ahí más o menos. Más, luego saco bien la cuenta. Pero es lo que dice pero ya me la sé y la pongo en práctica. Entonces no quiero hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Necesito hacer la voluntad de Dios. Termino con lo siguiente: ¿qué te trae a hacer la voluntad de Dios? Primero que nada, paz interior, mi amor. Si tú sabes para dónde vas, ya hay paz, ya el proceso es menos difícil. Vas a tener que seguir batallando y vas a tener que seguir trabajando y esforzándote y ajustándote y organizándote. Todo lo que tenemos que hacer, ser excelentes en lo que estamos haciendo, todo lo que sabemos, pero ya hay una dirección. Entonces eso te da paz, te da la dirección clara hacia dónde vas. Y finalmente lo que haces tú cuando haces la voluntad de Dios es que glorificas a Dios. La gente empieza a darse cuenta: mira, a pesar de lo que está batallando, a pesar de sigue dando ánimo, sigue caminando, sigue avanzando. Y llegará el momento en que pases ese proceso, y antes de que venga el que sigue, porque no terminamos hasta que estemos en el cielo, la gente va a decir: nunca se rajó, siempre le creyó, y el que se lleva la gloria es Dios. ¿Está de acuerdo? Porque el plan para tu vida no es el tuyo, es el del Señor. ¿Sale? Padre, te damos mil gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias, Señor, por meternos en los procesos que nos llevarán a conocerte más, Señor, y alcanzar las promesas que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a amar esos planes. Ayúdame a amar la voluntad de Dios. Ayúdame, Señor, a someterme por mi propia voluntad a lo que me conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Dios los bendiga.